El ejercicio 18 se trabaja con la planilla La Pampa, la guardamos como siempre seguida de nuestro apellido. En esta planilla tenemos dos hojas, la hoja detalle, donde tenemos por fechas de localidades de la provincia de La Pampa con la cantidad de milímetros de lluvia caídos durante el año 2006. Y en la hoja estadística se deberán completar los resultados que se piden en algunos de estos cuadros. El único que no se completa es este que corresponde para el nivel avanzado. Según lo que pide las consignas, en el primer ejercicio aclara siempre que hay que usar la función sumar sí. La función sumar sí es una función que tiene tres partes. La primera parte es el rango al que debemos aplicar el criterio y de acuerdo con el criterio debemos elegir un rango que pueda ser sumado. Vamos a verlo con el ejemplo concreto. Dice, en la celda B3 tenemos que ingresar manualmente el nombre de alguna ciudad y en base a el nombre de esa ciudad, las ciudades obviamente tienen que ser alguna de las localidades que están descritas en este cuadro, deberá sumar la cantidad de milímetros caídos. Entonces, por ejemplo, aquí en B3, en B4, por ejemplo, vamos a aplicar la función sumar sí. La función sumar sí la vamos a aplicar de la siguiente manera. Igual sumar punto sí, paréntesis, vamos a ir a buscar a la hoja detalle el primer rango, ¿sí? Acá la fórmula lo dice, que es el rango de los nombres de las localidades. ¿Por qué este va a ser el primer rango? Porque le vamos a pedir que de toda esa lista me busque solamente los nombres que son iguales al que yo voy a poner acá en la celda B3. Lo voy a escribir. Y una vez que solamente busque los milímetros de las ciudades que corresponden a ese nombre, que sume los valores de este rango que es la cantidad de milímetros. Entonces, si yo, por ejemplo, busco, voy a poner, por ejemplo, la ciudad de Abramo, ¿sí? Que tiene varias veces ha caído la cantidad de milímetros. Entonces, si yo acá pongo Abramo, Enter, acá me va a aparecer precipitaciones mensuales 8, porque lo que hizo el sumar sí fue de toda esa lista de ciudades, ver las que se llaman como yo pongo acá y sumar la cantidad de milímetros caídos. Entonces, la consigna dice, ¿qué pasa si yo pongo en B4, qué pasa si acá en B3 pongo una ciudad que no existe? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que no está en esa lista porque es una ciudad, no es una ciudad de la provincia de La Pampa. En precipitaciones mensuales aparece 0. Aquí en precipitaciones referente lo que pide es, dice que la ciudad que se llama Relmo es el referente de la provincia para determinar el normal de las lluvias. Por lo tanto, en la celda B5 se debe mostrar la cantidad de milímetros caídos en esa ciudad. Entonces, la función sumar sí va a ser, la vamos a volver a escribir o si la vamos a buscar acá, sumar sí, primero voy a ubicar el rango. El rango va a ser el rango de las ciudades. ¿Por qué? Porque le voy a pedir que de todo este listado de ciudades solamente me busque las que son iguales a Relmo. Fíjense que enseguida pone Relmo, que es el criterio entre comillas, y le voy a pedir que entonces todas las que se llamen Relmo sume la cantidad de milímetros caídos. Entonces, pongo aceptar y ahí va a aparecer 3. En consulta de precipitaciones por periodo de tiempo, acá pide que algo parecido, solo que en lugar de escribir
el nombre de la ciudad, escriba una fecha. Entonces, el sumar sí va a ser aplicado cambiando el rango. El rango aquí va a ser la columna de fechas. Entonces, si lo vuelvo a hacer, vamos a insertar la función. Entonces, el rango va a ser el rango fechas, ¿sí? El criterio va a ser la fecha que yo ponga aquí, en la celda B10. Y el rango suma va a ser la columna con la cantidad de milímetros caídos. Entonces, hacemos clic en aceptar. Si yo aquí, por ejemplo, busco y pongo, no sé, 28 del 6, ¿sí? Entonces pongo 28 del 06 del 2006, me va a traer el resultado de la suma de precipitaciones. Si yo pongo, por ejemplo, la fecha de hoy, 08 del 08 del 2016, me va a dar 0 porque no existe ninguna fecha en esa columna. Esto lo salteamos y acá tenemos que determinar cuál es la lluvia regular, la de intensidad media y la de intensidad extraordinaria. Para eso entonces me dice que la celda B17 tengo que calcular el total de milímetros de agua caídos en lluvias de tipo regular. Las de tipo regular son las que no superan los 3 milímetros. ¿Sí? Entonces, aquí voy a hacer un sumar sí y el criterio va a ser que no sean superiores a 3, es decir, el criterio entre comillas es menor o igual a 3. Me va a dar 99,5 milímetros. Las de intensidad media son aquellas que son iguales a 3 y a 4. Por lo tanto, acá lo que voy a hacer es sumar dos sumar sí. Lo voy a hacer con detenimiento. Entonces voy a poner igual sumar punto sí. Voy a buscar, ¿sí?, dentro de la columna de milímetros caídos, acá en este caso coincide el rango, el primer rango con el rango suma. El criterio va a ser igual a 3. Y voy a volver a seleccionar el rango de milímetros. A eso, lo cierro, le voy a sumar más otro sumar sí, que va a ser justamente la suma de milímetros que son iguales a 4. Entonces, punto y coma, comillas, igual a 4. En este caso, estos sumar sí coinciden, los dos, el rango es siempre el mismo, el de la cantidad de milímetros. Y las lluvias extraordinarias van a ser aquellas que son superiores a 4 milímetros. Por lo tanto, acá el sumar sí va a ser sobre el rango de milímetros y el criterio va a ser mayor que 4.